Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 27 y versículo 36, donde dice: Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, ya que me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Nótese cómo aquí Esaú está expresando su amargura y su disgusto a saber que su padre ha dado la bendición a Jacob, su hermano, a quien acusa de hacer honor a su nombre, suplantador, puesto que le ha suplantado ya 2 veces. Esaú, nótese que acusa a Jacob de haberse apoderado de su primogenitura y ahora, lo peor de todo, que se ha apoderado también de su bendición. Esaú realmente no dice la verdad, pues él menospreció su primogenitura y se la vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas, porque dijo que la primogenitura no le servía para nada. Y eso está demostrando la diferencia espiritual de Esaú. Sus palabras a Jacob fueron: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Génesis capítulo 25 y versículo 32. Por tanto, Esaú vendió voluntariamente su primogenitura y él no fue obligado ni tampoco engañado. Lo hizo porque quiso y nada más. Esaú, el hombre carnal, ahora dice con desprecio: ¿No has guardado bendición para mí? Versículo 36. Nótese que la bendición, sin embargo, había sido reservada para Jacob. Continúo ahora con los versículos 37 y 38, donde dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Nótese que Esaú dijo a su padre: ¿Tienes una sola bendición, padre mío? Aquí parece hablar en forma diminuta de lo que le había dado a Jacob, llamándolo una sola bendición, mientras que había muchas y diferentes clases, tanto temporales como espirituales. Pero puede ser que Esaú no tuviera una visión tan clara y tan completa de lo que contenía la bendición de Jacob, o al menos estaba dispuesto a pensar y esperar que no se había dado tanto, pero podría haber algo detrás para él, y además, también que su padre tenía un shot mayor que el que se podía vaciar de una vez. Por eso le dice: bendíceme a mí también, oh Padre mío, con otra bendición, con una igual a la que se le ha dado a mi hermano. Y sigue diciendo: y alzó su voz y lloró. Por fin, de mover los afectos de su padre y persuadirlo para que revierta la bendición que le había otorgado a Jacob y se la dé a él. Pero no puede llevar a su padre al arrepentimiento, a cambiar la opinión y renovar de nuevo la bendición y dársela con todo su clamor y con todas sus lágrimas, como se observa en Hebreos capítulo 12 y versículo 17. Continuará con el versículo 39, donde dice: Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Isaac su padre respondió y le dijo, estando él dispuesto a otorgarle lo que pudiera,
sin disminuir ni interrumpir la concesión hecha a Jacob, cuando le dice: «He aquí, en grosura de la tierra será tu morada, y en el rocío de los cielos de lo alto». Nótese que esto concuerda con parte de la bendición de Jacob, solo que las cláusulas están invertidas y no se hace mención del grano y del vino. Hay que observar también que la tierra de Edom no era tan rica y fructífera como la tierra de Canaán. Castalio traduce las palabras de manera muy diferente cuando dice: «Tu habitación será la grosura de la tierra», o sin la grosura de la tierra, o sin el rocío del cielo de arriba. Hay que pensar que Esaú tendría la misma bendición que Jacob y por lo tanto no tendría ocasión de quejarse o afligirse, o de haber odiado a su hermano y también haber buscado su vida. Y a lo que se puede agregar que la tierra de Edom, que habitaron Esaú y su posteridad, era un país muy desierto. Note lo que dice Malaquías, capítulo 1 y versículo 3. «Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Continuará con el versículo 40, donde dice: «Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servir». Le está diciendo aquí el padre: «Y por tu espada vivirás», por lo que pudo conseguir con ella, siendo su tierra tan pobre que no podía vivir en ella, sino que debe de estar obligado a tales métodos para ganarse la vida. O, estando su país rodeado de enemigos, su posteridad se vería obligada a defenderse con la espada y otras armas de guerra, ya que cuando le está diciendo: «y servirá a tu hermano», ¿cuál es el sentido y el lenguaje del oráculo? Como así señala Génesis capítulo 25 y versículo 23. Y además que Isaac tal vez ahora recordó y tuvo un claro entendimiento de ello y entregó su bendición profética de acuerdo a ello. Es por eso que: «y acontecerá que cuando te enseñorees», no sobre los israelitas, la posteridad de Jacob, que los edomitas, la posteridad de Esaú, nunca tuvieron, pero cuando obtuvieron un mayor grado de fuerza y poder y también autoridad y dominio en el mundo, que romperá su yugo de tu cuello. Los edomitas se rebelarían contra la posteridad de Jacob y se sacudirían de esta manera el yugo de esclavitud y sujeción bajo el que había estado durante mucho tiempo, como lo hicieron en los tiempos de Jorán, rey de Judá, y establecieron un rey propio, y continuaron de tal estado de libertad por mucho tiempo. El primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 20 nos dice: «Y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel». Continúa ahora con el versículo 41, donde dice: «Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Nos dice que Esaú aborreció a Jacob a causa de la bendición con que el padre lo bendijo, siendo una bendición mejor que la suya, dándole una mejor patria y también mejor abundancia de cosas buenas, también un mayor dominio y aún dominio contra él y su simiente, porque en cuanto a la promesa del Mesías y a las bendiciones espirituales, parece que él no se preocupaba por ellas, solo por las temporales. Es por eso que Esaú dijo en su corazón dentro de sí mismo, pero no lo mantuvo allí por mucho tiempo, sino
que se lo contó a alguien, o de lo contrario, ¿cómo se debe de informar a Rebeca de ello? ¿Cómo se relata después? Lo que dijo sigue, ya que se acercan los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Es decir, se acercaba el tiempo de la muerte de su padre, cuando habría luto por él, por algunos días, momento en el cual, o al final del mismo, propuso él iniciar una pelea con Jacob acerca de su título sobre la propiedad de su padre, y precisamente en esa pelea, así poder matar a Jacob, y así recuperar la primogenitura y la bendición. Y Jacob, muriendo, soltero y sin descendencia, derrotaría tanto el oráculo de Dios como la bendición profética de su padre. Pero note que fracasó en todo, ya que el tiempo de la muerte de su padre no estaba tan cerca como él imaginaba, porque vivió 43 años después de esto. Y este diseño de ser descubierto fue la ocasión de que Jacob fuese a Harán, donde se casó con 2 hermanas, y de ellas y sus criadas tuvieron una descendencia numerosa, por la cual, por tanto, el oráculo como la bendición tuvieron su cumplimiento. Esaú parece haber conservado cierto afecto por su padre y por lo tanto postergó la ejecución de este perverso plan hasta su muerte, ya que él no estaba de ninguna manera dispuesto a entristecer a su padre, pero no tuvo consideración por otro lado por su madre, quien sabía que amaba a Jacob más que él y estaba ayudándole a obtener la bendición de él. Por tanto, en un sentido de este pasaje diferente de todos los intérpretes, y traduce aquí, por ejemplo, Smith, cuando dice que las palabras los días de luto de mi padre se acercarán, no en el cual su padre sería llorado por haber muerto, sino en el cual su padre, estando vivo él, mismo lloraría por su hijo Jacob, siendo necesario por Esaú, y en consecuencia traduce la siguiente cláusula: porque mataré a mi hermano Jacob, y eso le hará llorar y tal vez morir de su pena. Continúo ahora con los versículos 42 al 45, donde dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Al parecer las palabras de Esaú fueron comunicadas a Rebeca, y ella, sin perder tiempo, tomó a Jacob, le informó del problema y le pidió que huyese a Harán, a la casa de su hermano Labán. La manera como le habló a Jacob le está dando a entender que era necesario actuar y hacerlo urgentemente, ya que Rebeca suponía que la ira de Esaú duraría poco tiempo y que el exilio de Jacob en Harán sería también un exilio breve. De ahí la frase mora con él algunos días, aunque el exilio de Jacob en Harán duraría 20 años. También es posible que la pérdida de Jacob fuera una manifestación de la disciplina de Jehová Dios por su participación en el engaño practicado contra Isaac. Note también la frase: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Aquí está expresando un doble sentimiento en Rebeca, ya que por un lado deseaba que Esaú
depusiese su enojo en contra de Jacob, y por otro lado deseaba también que la vida de Jacob fuere preservada. Debe de recordarse que igual que sucedió con Isaac, como por ejemplo señala Génesis capítulo 24 y los versículos 5 al 8. Y lo es respecto a quedarse fuera de la tierra prometida, ni casarse con mujer pagana. Así también debía suceder con Jacob. Aquel que había recibido la bendición abránica no debía de permanecer fuera de la tierra, ya que estar en la tierra era señal de que Dios le bendeciría y estar fuera de la tierra era señal de disciplina divina. Por tanto, Rebeca parece haber olvidado que ella tuvo mucho que ver con lo que había pasado a Jacob, como señalan los versículos de este capítulo del 5 al 8, ya que fue ella quien animó a Jacob a engañar a su padre. Rebeca, por tanto, fue un personaje importante en toda la trama, y no es de extrañarse que Dios traiga disciplina sobre ella. Continuará con el versículo 46, donde dice: Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Nótese que este versículo debería ser el comienzo del capítulo 28, pero en realidad aquí se registra una gran genialidad de parte de Rebeca, pues está usando su astucia y está recordando a Isaac los problemas causados por las hijas de las esposas de Esaú, ya que de esa manera puede conseguir el apoyo de Isaac para hacer posible que Jacob viaje a Harán y se aleje de Esaú, evitando así el peligro que éste representaba para Jacob. Note que además Isaac, por otro lado, apenas él podía sentirse feliz sin su esposa, ya que tenía la mente puesta en las nueras heteas. De manera que Isaac se convierte en el medio para el viaje de Jacob, lejos de su hermano. Es decir, Isaac se convierte en el apoyo de Jacob en su huida al refugio de la familia de su madre, y de ese modo Rebeca consigue una victoria diplomática. También debe de recordarse que las mujeres heteas eran mujeres paganas y no estaban, por lo tanto, bajo la disciplina del pacto. Note que Rebeca usa un lenguaje manipulador, ya que quería proteger la vida de Jacob, pero necesitaba la ayuda de Isaac, y es que por esa razón utiliza el argumento de las mujeres heteas, sabiendo que Isaac aprobaría la huida de Jacob para protegerlo del peligro de las mujeres cananeas. Génesis capítulo 26 y versículo 35 dice que las mujeres heteas esposas de Esaú fueron amargura para Isaac y Rebeca. De modo que no era necesario que Rebeca convenciere de alguna manera a Isaac de la necesidad de alejar a Jacob de aquel ambiente pagano. Y concluyendo con este capítulo 27, se puede observar cómo se mencionó en la introducción de este capítulo la lección principal de esta historia en la soberanía de Dios, ya que todas las estratagemas de los participantes en el drama, todas las mentiras, todos los actos y sentimientos de rebelión en contra de la palabra de Dios solo prosperaron en la realización como lo expresa la Escritura, cuando dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 28. La lucha de Isaac con la voluntad de Dios era una lucha desigual que no podía ganar. La triste historia de Esaú con frecuencia se repite en las familias cristianas, ya que hay hijos criados en hogares creyentes,
que se rebelan contra las enseñanzas de la palabra de Dios y lo hacen para disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Y eso en realidad es también vender su primogenitura espiritual y hacerlo por un plato de lentejas. Muchas veces eso sucede por causa de los exagerados mimos y también el orgullo extremado de los padres. Nuestra primogenitura es nuestra bendición espiritual en Cristo Jesús, ya que es importante que todo creyente proteja esa primogenitura y lo haga para la gloria de Dios. Amigo y amiga oyente, el mundo ofrece innumerables placeres, también muchísimas oportunidades y distracciones. Sin embargo, también la vida trae muchas formas de tristeza, de sufrimiento y de preocupaciones, pero ninguna de estas cosas durará. Es por eso que debemos de estar siempre en guardia para no comportarnos como así lo hizo Esaú, dejando de lado la relación invaluable que tenemos con el Padre Eterno a cambio de algún placer sexual fugaz. Y es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si en tu vida hay ese mismo sentir como el sentir que había en Esaú, es bueno que ahora tú, sin más demora, vengas a Cristo Jesús y lo hagas para así poderte reconciliar con Dios. Por tanto, yo te animo a que tú hagas una oración de fe, aceptando tu pecado, pidiéndole perdón a Jesucristo y recibiéndole en tu corazón como tu único Salvador. Para ello, ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, diciéndote que soy una persona parecida a Esaú, que hasta ahora he despreciado lo que dice tu palabra y el consejo que tú das en ella, y también tus bendiciones que hay en ella, como es la salvación y la vida eterna. Por ello, ahora te quiero pedir perdón por todos mis pecados, aceptándote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.